organizaciones de sociedad civil, delegados internacionales, pues estamos aquí para ese debate. Y abordar la soberanía alimentaria desde la soberanía y no desde la seguridad alimentaria, yo creo que es un debate que se abre en este momento. Tengo el honor de presentar a la mesa principal. En primer lugar, darle la bienvenida a la compañera Miselén Gorilé, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, MST. Bienvenida, compañera Miselén. Con el golpe de Estado del 2009, tuvimos muchos hermanos, tuvimos muchas hermanas que estuvieron ahí de la mano, acompañándonos, solidarios, lanzando pues comunicados de solidaridad. Y el MST es uno de esos movimientos, al igual que el ALBA Movimientos, y le damos un fuerte aplauso al MST, ALBA Movimientos, por eso les agradecemos profundamente. La mesa principal también, nuestra compañera Wendy Cruz, una militante compañera que está pues acompañando, dirigiendo esas grandes decisiones políticas y luchas desde la Vía Campesina Honduras. Bienvenida, compañera. Nuestro compañero, hermano de lucha, Rafael Alegría, que en el corazón lleva esa vía campesina, siempre caminando, pero actualmente viceministro del Instituto Nacional Agrario y un compañero pues de nuestra lucha histórica en este país. Bienvenido, compañero Rafael. Y nuestro cuarto expositor, el compañero Johnny Rivas, un compañero también militante, permanente, solidario, acompañando la lucha del campesinado hondureño desde la plataforma agraria de la UAN, donde se nos presentan grandes desafíos. Entonces, bienvenido, compañero Johnny Rivas. Quiero pues no abundar más, porque la palabra es de las expositoras y los expositores. En ese sentido, pues van a tener 10 minutos, 12 minutos cada una. Compañera Miselén, bienvenida. Gracias, Luis. Buenos días al gobierno y a CELAC Social por nos convocar acá para debatir y rememorar lo que fue el golpe de Estado de 2009. Assim que, primeiramente, o MST agradece muito e agradece o espaço de poder compartilhar aqui algumas das ideias de lo que entendemos por soberania alimentaria, que não é do MST, senão é parte de uma síntese que hemos acumulado com Via Campesina, com la CLOC, com um conjunto de organizações e plataforma de movimentos del campo, que desde 92 hemos nos juntados, debatido e construído uma concepção comum em torno de la soberania alimentaria. Assim, lo que vamos aqui a hablar, yo, Wendy, Rafael, Juni, que todos somos parte de la Vía Campesina, es parte de lo que hemos históricamente aquí construido en torno de nuestras prácticas concretas, de nuestras organizaciones y también de nuestras luchas. Entonces, primero, como tenemos poco tiempo, entonces voy a hablar, y la idea también que después podamos compartir, ¿no?, algunas intervenciones. Assim que vamos tomar pouco tempo em poder falar, tá? Porque aqui todos temos uma mesma linha de sistematização. Então, o primeiro que hemos entendido que com o neoliberalismo, que em los 90 em América Latina, os pobres e sobretudo os pobres del campo, vimos a necessidade, não, de fazer uma interpretação do momento em que vivíamos em el campo. E o capitalismo assumiu o modelo do agronegócio
como una fórmula, ¿no?, de desarrollo del campo y de acumulación de capital. Y eso se fortalece con una línea en nuestro continente muy fuerte desde las políticas neoliberales. Y el avance del capital, nosotros en el campo hemos vivido como el modelo del agronegocio se materializa con la intervención de las grandes transnacionales de la agricultura, con las grandes transnacionales de agrotóxicos, que de alguna forma se apropria de nuestros territorios, de nuestros bienes comunes, para seguir acumulando. Y actualmente no es distinto, ¿no? Estamos desde los años 90 en eso, y actualmente hemos también identificado en nuestros análisis que el capital está metido en una crisis profunda de su sistema, pero que la forma de seguir acumulando sigue siendo la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza, que tiene que ver con la ofensiva sobre nuestras tierras y territorios, sobre los bienes comunes del agua, ¿no? Y para nosotros del movimiento campesino sentimos muy profundo. Y el modelo del agronegocio sigue siendo un modelo hegemónico, de mucha ofensiva, a través de sus mecanismos de las transnacionales, de las grandes empresas en el territorio. Y la agricultura nada más digamos, del modelo del agronegocio, que no es nada más que los bancos son los que definen el modelo actualmente, baseado en el modelo de la ofensiva, de la apropiación de las tierras. Entonces, la lucha por la soberanía alimentaria y la construcción de esa soberanía alimentaria precisamente pasa por enfrentar ese modelo, ¿no? Y para enfrentar ese modelo es necesario, primero entendemos que para consolidar una soberanía alimentaria, primeramente es necesario hacer la lucha por la tierra y la reforma agraria. Que en la mayoría de nuestros países se hizo una reforma agraria, pero que en real no hay un nivel de ofensiva, de despojo de los campesinos de los territorios. En el caso brasileño nunca se hizo una reforma agraria, nunca fue de interés de la burguesía nacional. La reforma agraria en su momento fue necesaria para el desarrollo del capital en el campo, para la industrialización de nuestros países, y en Brasil la burguesía nunca entendió la reforma agraria como necesaria para el desarrollo del capitalismo, ni la reforma agraria burguesa. Y para que tengamos reforma agraria en Brasil, ahí estamos a 40 años dando la pelea de la lucha por la tierra, la distribución de la tierra para los sin tierra, que es fundamental para la materialización de la soberanía alimentaria. Entonces, primero entendemos que para la soberanía alimentaria, la distribución de la tierra es fundamental, ¿no? Y la realización de la reforma agraria. Y entendemos también que actualmente la soberanía alimentaria tiene que ver profundamente con la defensa de la naturaleza, porque la ofensiva sobre los bienes naturales de nuestros países es muy profundo, y estamos viviendo una crisis profunda del ambiente, y quien está sufriendo precisamente con las grandes catástrofes ambientales somos los pobres, los campesinos, que estamos submersos a ese modelo del agronegocio, que es quien provoca, ¿no?, los grandes cambios climáticos y que consecuentemente vienen las catástrofes. No sé si ustedes han acompanhado lo que está viviendo el pueblo de Brasil, de la región del sur, del Río Grande del Sul. Ahora mismo hay una catástrofe ambiental de inundaciones, donde la capital quedó 80% de la capital del estado del Río Grande del Sul, Porto Alegre, inmersa en agua, donde municipios completos se quedó abajo de agua. Y Río Grande del Sul es uno de los estados donde más tiene el desarrollo del agronegocio, donde hubo una devastación ambiental profunda para la producción de soya y del maíz, para la exportación de commodities para los países del norte.
y ahora estamos sufriendo las consecuencias de ese modelo. ¿Sí? Es un ejemplo concreto de cómo la defensa de la naturaleza para la construcción de la soberanía alimentaria es necesaria, ¿no? Y para la defensa de la naturaleza significa también hacer un debate del cambio del modelo de producción. Y el cambio del modelo de producción, estamos diciendo que no debemos producir con veneno. Tenemos que, desde las prácticas históricas de los campesinos y las campesinas, de la producción agroecológica, tenemos que retomar esas prácticas y fortalecer como un modelo. Y la agroecología no solamente como algo muy chiquito, sino como un modelo de producción, que es un modelo de vida. O cambiamos la forma de producir en nuestras tierras o estamos afadados a desaparecer, ¿no? Con las grandes catástrofes ambientales. Entonces, la defensa de la biodiversidad ela es fundamental dentro de lo que hablamos de la soberanía alimentaria. Y también cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos diciendo que es necesaria la producción de alimentos sanos para la sociedad. No solamente para yo que produzco, sino para la sociedad. Y tiene que ver con el cambio de modelo de producción. Y la producción de la producción de alimentos sanos para el conjunto de la sociedad tiene que ver para que la sociedad entienda la necesidad de la lucha y el apoyo de la lucha por la tierra contra el modelo del agronegocio, porque lo que producimos va para la sociedad. Y hoy la mayoría de las sociedades lo que consumimos somos veneno, ¿no? En Brasil hay un dato que en media por año una persona consume 6 litros de veneno a partir de los alimentos. Y eso, los resultados vemos en la salud pública, los niveles de cáncer, ¿no? Que se ha incrementado cada día en la sociedad y tiene que ver con los niveles de veneno que consumimos. Y por eso la producción de alimentos sanos para la sociedad es fundamental. Y la sociedad tiene que defender y hacer la lucha junto con los movimientos de lucha por la tierra y la reforma agraria, por políticas, ¿no? Que cambie el modelo de la sociedad. Y para eso hay que tener un Estado y gobiernos nuestros, ¿no? Que aporte y construya políticas públicas para la fomentación de la producción de alimentos para la sociedad. Y el Estado y el gobierno, tenemos muchos que todavía no hemos logrado avanzar, pero es necesario que tengamos gobierno que entienda la necesidad de eso, que fortalezca un modelo de producción de la agricultura familiar, la agricultura campesina, y no el modelo del agronegocio, ¿no? Donde apenas produce commodities para la exportación. Y también tiene que ver con la recuperación de los bosques, de las matas que han destruido. Entonces, la soberanía alimentaria también para nosotros tiene que ver con la siembra de árboles, que es necesario para la sobrevivencia de la especie humana hoy, ¿no? Cada día hemos visto los incrementos de calores, desastres ambientales que tienen que ver con lo que el modelo del que hemos asumido el agronegocio ha desmatado las principales. Y es sembrado. Y la soberanía alimentaria también para nosotros tiene que ver con un modelo integral, donde todos están involucrados, pero con políticas direccionadas. Entonces, la cultura y la educación es fundamental cuando hablamos de una soberanía alimentaria en el campo. Para eso hay que hacer la lucha por escuelas, por acceso a la cultura desde nuestros territorios. No tenemos que ir a las ciudades a buscar escuelas, universidades, o buscar cultura, donde podemos tener acceso en nuestros territorios. Tiene que ver también en la lucha por eso, por la cultura y por la educación en nuestro territorio. Allá hablamos de la educación del campo. No la educación para el campo, sino la educación del campo, donde la educación sea a partir de las necesidades nuestras, la formación de los jóvenes, de los niños, sea de nuestra, y construimos una pedagogía nuestra, de los que vivimos en los territorios y en el campo.
Y ahí es necesario, cuando hablamos de soberanía, hablamos de eso. También hablamos de energía sostenible, ¿no? Porque no podemos vivir inmersos y acaparados por las grandes empresas. Y eso del comercio justo de lo que producimos para la sociedad. Y tiene que ver con la forma que organizamos. Y para eso hay que tener gobiernos y políticas públicas pensadas para el desarrollo de la agroindustria de nuestros territorios, porque así es que construimos soberanía alimentaria para toda la sociedad, también desde la forma que producimos. Y también, así para cerrar, Luis, que ya fue mi tiempo, la soberanía alimentaria tiene que ver con la emancipación humana, ¿no? No podemos hablar de territorios libres de veneno, territorios agroecológicos, si en nuestros territorios tenemos violencia, discriminación, racismo, homofobia, violencia contra la mujer, violencia con los jóvenes. Eso tiene que ver con la soberanía alimentaria nuestra. Porque los territorios nuestros de soberanía alimentaria y nuestra sociedad tienen que ser libres de todas las formas de violencia. Y estamos hablando de una sociedad humana emancipada. Y eso, no podemos hablar de socialismo si en nuestros territorios estamos viviendo violencia. No podemos hablar de un modelo de sociedad que soñamos si no combatemos los racismos y las homofobias en nuestros territorios. Y eso tiene mucho que ver con la soberanía alimentaria. Porque soberanía alimentaria no es solamente producir lo que comer, sino tiene que ver con una sociedad integralmente emancipada. Por eso hablamos de socialismo. Y socialismo es soberanía alimentaria. Muchas gracias. Gracias. Solamente en nuestra agenda de hoy está el ministro de CESOL, José Carlos. ¿Llegó? ¿No llegó? ¿No? Todavía. Vale. Buenos días, compañeros, compañeras, compañeros. Un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes después de esta exposición de la compañera. Recuerden que somos de un solo movimiento, el gran movimiento internacional, que es la Vía Campesina. Pero bueno, voy a tratar de enmarcarme, conectar la soberanía alimentaria con la economía del cuidado, que es una apuesta del movimiento feminista. Aparte de ser una militante del movimiento campesino internacional hondureño, también soy parte del movimiento feminista hondureño e internacional. Yo siempre me gusta hacer, como decir, recalcar esa concepción del modelo de soberanía alimentaria que hemos venido haciendo esa apuesta, como decía, ¿verdad?, desde 1992, desde que se dio la primer cumbre mundial de la alimentación, promovida precisamente por las organizaciones de la Vía Campesina. Tenemos 27 años de lucha y resistencia de estar trabajando el modelo de soberanía alimentaria. La Vía Campesina tiene 30 años de fundación, pero el corazón de la Vía Campesina ha sido proponer a la humanidad un modelo alternativo como es la soberanía alimentaria. Y es por eso que yo digo, la gente tiene que tener claridad cuando hablamos de soberanía alimentaria, porque hay compañeras que creen que dar una bolsa solidaria es soberanía alimentaria. Eso no es soberanía alimentaria, eso es realmente, yo digo, ellos le llaman seguridad, ¿verdad? Pero también conocido como nosotras asistencialismo. Es por eso que la concepción de soberanía alimentaria
construida desde las voces, que es de las voces del movimiento campesino, mujeres campesinas, indígenas, trabajadoras agrícolas, es el derecho de los pueblos a los alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos ecológicamente razonables y sostenibles. Y es su derecho a definir sus propias políticas de los sistemas alimentarios y agrícolas. Coloca las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen alimentos. Es el centro de los sistemas de las políticas alimentarias en lugar de las demandas de los mercados. O sea que aquí debe prevalecer la demanda de los pueblos y no la demanda de los mercados. Es por eso que la Vía Campesina nace, ¿verdad?, como una voz de los campesinos y las campesinas en cualquier territorio que somos 189 organizaciones, estamos en 12 regiones del mundo, pero esa voz se ha hecho sentir cuando la Vía Campesina hizo todo un proceso de lucha y resistencia. La alimentación no debe ser parte mercantilizada. La agricultura no puede estar en manos de las grandes transnacionales. Es un tema de soberanía, así como hablamos de la soberanía nacional. La soberanía alimentaria también es una cuestión de soberanía de los pueblos. Y es por eso, para nosotras, fundamental, yo digo, las personas que viven en las ciudades tienen que revalorizar el papel que juegan los campesinos y la campesina en la producción de alimentos. El 70% de los alimentos a nivel del mundo son producidos por los pequeños y medianos agricultores, a pesar de que nos niegan el acceso a los bienes productivos. Pasando eso, ya profundizaste sobre los ejes de la soberanía alimentaria, pero es fundamental tener el acceso y el control de los bienes productivos en manos de las comunidades y de los pueblos. Eso es fundamental para poder desarrollar el modelo de soberanía alimentaria. Por supuesto, la Vía Campesina ha hecho una apuesta organizativa de fomentar la producción campesina agroecológica a través de nuestros institutos de formación, que son los YALA, donde necesitamos apostarle a hacer ese cambio. ¿El cómo lo vamos a hacer? Promoviendo la producción campesina e indígena, pero agroecológica. Por supuesto, y hablamos, ¿verdad?, esa cercanía de cómo llega la producción al consumidor, porque si no hacemos un proceso de alianza con las ciudades, esa producción siempre la acaparan las grandes transnacionales. Ese, ¿verdad?, entramado del comercio que muchos no entendemos, pero que deberíamos de romper, y eso es con el comercio justo. Y eso tenemos que trabajarlo entre la ciudad y la ruralidad. Por otra parte, compañeras, nosotras las mujeres que estamos articuladas en la Vía Campesina, hablamos del papel fundamental que juegan las mujeres en la producción de alimentos, el papel fundamental que las mujeres han jugado cuando le damos vida a la naturaleza. Las mujeres fueron las creadoras de la naturaleza, fueron las que cuidaron la semilla. Y para la Vía Campesina es un derecho de los pueblos que la semilla debe ser un patrimonio de los pueblos, no de las grandes transnacionales ni del gran comercio. Y es por eso que nosotras fomentamos las redes de semillas a nivel de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, no en bancos, sino en las comunidades. Esas son las verdaderas redes de semillas, no son esos bancos que nos han querido estructurar, porque para nosotras la semilla no es una mercancía, sino que es un derecho de los pueblos que debe estar en manos de los pueblos. Ese es lo que nos puede garantizar, ¿verdad?, la subsistencia de la humanidad, la vivencia, la vida de la naturaleza. Esa es una cosa, algo que tenemos que plantearlo. Y por supuesto, ante toda la embestida que estamos viviendo del cambio climático, la soberanía alimentaria tiene una interrelación con el cuidado de la naturaleza. Es una apuesta, es una visión política. No podemos decir que hacemos soberanía si estamos destruyendo nuestro ambiente, nuestros recursos. Ese es fundamental. Y
nosotros hablamos qué enfoques tiene la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria tiene enfoques de autodeterminación, autonomía de los pueblos. Es fundamental porque para nosotras el modelo de soberanía alimentaria, el papel, ese sujeto político que impulsa la soberanía alimentaria son los hombres y mujeres del campo. No es la agroindustria, no es, ¿verdad?, el gran capital, somos nosotros los de los pueblos, tenemos que impulsar, y es por eso que planteamos el enfoque de autodeterminación. La otra es la promoción de esa agricultura campesina e indígena, que yo digo, ahora tiene muchos nombres, pero ha sido una cultura ancestral que los campesinos, los indígenas han convivido en los territorios y los que han cuidado la naturaleza. Pero yo creo que no hay ese reconocimiento explícito sobre el papel que juegan las comunidades en cuidar nuestros recursos naturales. Y el tema de acceso a los alimentos de los pueblos, la armonización con la naturaleza, y hablamos de justicia social y económica. La soberanía alimentaria nos da esa justicia social y económica. Por supuesto, hay conexiones fundamentales. Me voy en 4 puntos fundamentales. Cuando decimos cómo podemos potenciar el cuidado de la naturaleza, hablamos de promover la producción campesina, indígena, agroecológica, la conservación de las semillas nativas, la defensa de la tierra y el territorio, la defensa de la diversidad, que hoy por hoy está en peligro, ¿verdad? Estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático por también consecuencias de lo que hacemos como humanidad, y la defensa del agua. Yo creo que es fundamental, hoy por hoy la defensa del agua es una lucha para la sobrevivencia de la agricultura, pero también de la humanidad. Nosotros hablamos un eje fundamental, las redes de cuidado y el afecto, eso que nos sostiene en la vida, y donde nosotras las mujeres somos el factor principal, somos un eje fundamental, pero también hay que discutir en nuestras organizaciones, en nuestro movimiento, esas redes del cuidado. No es posible que las redes del cuidado se centren en las mujeres, y eso nos coloca en mayor vulnerabilidad. Sobre todo, recuerden que las mujeres del área rural se enfrentan a problemas estructurales de violencia estructural. Y es por eso que nosotros queremos colocar el tema en las redes del cuidado. Necesitamos trabajar, discutir el tema de los cuidados, porque ese es el centro de la vida. Sin los cuidados nadie sobreviviría en este mundo. Y es por eso que debemos de hacer la armonización del quehacer de los hombres y las mujeres con la naturaleza, la equidad y la igualdad de derechos de las mujeres rurales en estas sociedades, el reconocimiento del aporte de las mujeres en la economía familiar, comunitaria y de producción. Recordemos que dicen que las mujeres, la mayoría no trabajan. Nos invisibilizan el aporte que hacemos a la economía, el aporte que damos a las comunidades, a la familia. Esa es una cosa. Tenemos que discutir cómo rentabilizar, cómo contabilizar ese trabajo que nadie le paga a las mujeres. Y el otro es la distribución equitativa del trabajo doméstico y del cuidado. Sin eso no va a haber justicia social, sin eso no vamos a lograr refundar el modelo de soberanía alimentaria. Y es por eso que nosotras promovemos espacios libres de violencia. Y nuestras organizaciones tenemos que puntualizar y trabajar en conjunto con hombres y mujeres. Y sobre todo voy también a profundizar sobre la necesidad de comunidades organizadas para la vida. Nosotros hablamos para la vida, no hablamos para el comercio, no hablamos para la rentabilidad, pero podemos trabajar para el buen vivir de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestro país. Y cuando hablamos de profundizar la organización, estamos hablando de comunidades campesinas, comunidades indígenas, estamos hablando de mujeres organizadas. Yo creo que un pueblo organizado es un pueblo que puede refundar sus comunidades, su país, pero un pueblo que no nos organizamos.
y sobre todo un pueblo que no se forma y que no tiene formación política, ideológica, como decimos, nos agarran como monigotes, nos llevan para aquí, nos llevan para allá. Yo creo que los movimientos sociales tenemos una tarea fundamental en apostar a una formación política ideológica, donde podamos tener claridad, como decimos nosotros, no nos gusta decir el norte, el surco de nuestra soberanía, porque soberanía alimentaria es soberanía nacional. Los pueblos que no tienen soberanía alimentaria no son pueblos soberanos. Es por eso que nosotras y colocamos en el tema de la organización, para nosotros como Vía Campesina es fundamental la solidaridad internacional y sobre todo el respeto y el rescate de la cultura de los pueblos. Ya voy cerrando, Luis. es rapidito, ¿verdad? Que cuesta. Yo solo quiero concluir que si queremos avanzar en el modelo de soberanía alimentaria, necesitamos gobiernos que realmente entiendan cuál es ese modelo, pero que no hagamos, como decimos, un híbrido de estar diciendo que promovemos soberanía alimentaria cuando en realidad las prácticas que hacen son de seguridad y le siguen jugando el rol a las grandes transnacionales, a los organismos internacionales, porque ellos son los que nos han impuesto ese modelo de producción, de explotación. Y es por eso que para nosotras la urgencia de construir un nuevo marco basado en la soberanía alimentaria y basado en los derechos de los pueblos. Es por eso que necesitamos fortalecer la apuesta del modelo de soberanía alimentaria, porque sin soberanía alimentaria los pueblos van a depender y podemos ver la guerra que están practicando, ¿verdad?, con el control de los alimentos, el hambre, eso es una guerra. Así que pueblos que son soberanos son aquellos que le van a apostar al modelo de soberanía alimentaria. Gracias. Muchas gracias, compañera Wendy. Muchísimas gracias. Seguidamente, compañero Rafael Alegría. 10 minutos. 10 minutos. 12. Bueno, estoy contento. Yo creí que a esta reunión solo íbamos a estar nosotros, porque se ha perdido el interés mucho en este tema fundamental de la soberanía alimentaria, pero el salón está lleno. Démonos un aplauso porque aquí estamos bastante animados. Miren, nos acompaña en esta reunión un distinguido y querido compañero que dirige un banco sumamente importante para la producción, ¿verdad?, y la vivienda. Edwin Araque, él es el presidente, Banprovi se llama ese banco, ¿verdad? Gracias, Edwin, por estar aquí con nosotros. Fíjense que yo fui coordinador, ¿verdad, Wendy? No es de tío Filito, es de verdad. Fue 8 años coordinador internacional de la Vía Campesina. Anduve por el mundo entero, ¿verdad? Y me gané un mote aquí de la burguesía y todo, y me ponían ahí en los periódicos y todo, porque como viajaba mucho, el campesino volador, y ponían un avión y yo con unas alas ahí en caricatura, terrible, ¿verdad? Bueno, una campaña espantosa, pero ahí estaban organizaciones poderosas en estos movimientos, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, ¿verdad? Baluarte en esa lucha mundial por la soberanía alimentaria. Pues en esos foros nos encontrábamos construyendo ideológica y políticamente, como decía Wendy, el tema, el concepto de soberanía alimentaria, ¿verdad? Y hoy es un tema que en el mundo entero y en todos los organismos internacionales se discute el tema de soberanía alimentaria. Cuando vino la campaña después del golpe aquí en el país, siendo candidata Xiomara Castro, se reunía con nosotros y nos decía, ¿y eso de soberanía alimentaria cómo es? Porque ella viene de, ¿verdad?,
las elecciones, dijo que ella creía en el movimiento de productores y campesinos y de mujeres y todo. Y designó a un equipo para que se reuniera con Vía Campesina y las organizaciones para hacer las propuestas y empujar el proceso. Y nos reunimos, preparamos, Solén, varias propuestas. Y entonces nosotros dijimos, hoy sí, compa, hoy sí vamos para adelante. Pero mire, compañero, no es lo mismo aquel refrán, ¿verdad? De verla venir que platicar con ella, ¿verdad? No es lo mismo. Y entonces, vamos pues todos entusiasmados, ¿va? Con las propuestas. Y de repente se forma el gabinete, ¿verdad? Se forma el gabinete a criterio de ella y me llaman, Mel y ella, y dice, mira Rafael, ¿vas a asumir alguna responsabilidad en el gobierno? Le digo yo no sé, yo no he pedido nunca he sido funcionario público, ni le he pedido a nadie, así es que ustedes decidan ahí. Entonces dice, vas a ir al INA, el Instituto Nacional Agrario, a trabajar con los campesinos, que es lo que vos te gusta, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora nos metimos ahí. Compañeros y compañeras, con toda esa concepción ideológica que hablaba Solén y Wendy, pues tratamos de empujar. Pero realmente, ya en la práctica, vemos como un marco jurídico neoliberal, ¿verdad? Neoliberal, tiene amarrado casi todo a favor de los agronegocios, del capitalismo y de los empresarios en el sector agrícola. Miren, compañeros y compañeras, para los hermanos que nos acompañan en este foro, estamos bajo fuego cruzado. Ahí están reuniendo unos ahí golpistas, ¿verdad? Hoy contra el foro de Sao Paulo. De repente lo vamos a tener ahí más tarde de cita, pero no, somos resistencia y cuando ellos oyen decir, ahí está la resistencia, es carrera, compañero, es carrera, pegan carrera, ¿verdad? Pegan carrera. Entonces, nos encontramos que los principales valles agrícolas del país están concesionados, están en arrendamiento, están con garantía de inafectabilidad a favor de empresarios palmeros de la palma africana, de bananeros, las dos compañías transnacionales norteamericanas que tienen las mejores tierras del país, y los cañeros, los del azúcar. Ajá, y la tierra para el maíz, para los frijoles, para el arroz, ¿dónde está? Está ocupada, ¿verdad? Y entonces, bueno, terrible, ese marco jurídico. Luego que la ley de modernización agrícola del modelo neoliberal dice que no se puede afectar la propiedad privada en el país. Artículo 51 de la ley. Y no se puede, ¿verdad? Ni una cuarta de tierra si es privada. No importa que esté ociosa, inculta o abandonada. Pero no se puede según la ley de modernización agrícola. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pero pongámosle, recuperamos la tierra nacional que es del Estado, que la ley de reforma agraria de lo que quedó, compañero, se puede. Y tampoco se puede. Fíjense que qué barbaridad. El gobierno anterior, ¿verdad? Emitieron leyes que tampoco la tierra nacional y ejidal y fiscal se puede entregar fácilmente. Ahora que llegan los campesinos a Lina con mucha esperanza, ¿verdad? Y dicen, compañero, estamos solicitando esta tierra. Ajá, les pregunto yo, ¿y es privada o nacional? Es del Estado. Es del Estado, macanudo, avancemos, vamos. Y cuando vamos a investigar,
ya tiene título de propiedad el terrateniente y el empresario. Privatizado. ¿Y quién dio el título? Un señor que se llama Eval Díaz, que fue el director del Instituto de la Propiedad. Está huyendo, está preso. No, preso no. Está huyendo y está en Nicaragua, con toda su pacotilla de corruptos. Ese Instituto de la Propiedad titularon tierra a favor de los terratenientes de la empresa como naipes, títulos. Entonces, es una cuestión terrible, pero aún así los campesinos entran a la tierra, se apoderan de la tierra, ¿verdad? Y viene el juez, ¿verdad? Y dice, esa tierra ya está privatizada, ya no se puede, y tienen que salir. Y corren los compañeros a Lina, y unos 10 compañeros nos quieren desalojar, nos están desalojando. Nosotros, ¿verdad?, mandamos sendos escritos al juez y le dijimos, no puede desalojar a los campesinos porque esa tierra es nacional. Y aquí está la condición. Dice el juez, nos vale chaqueta, el Lina. Aquí mandamos nosotros, los juzgados, y ahí va la orden de desalojo. Y se arma, ¿verdad?, la guerra. Difícil, pero como siempre, pues las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos, golpeados severamente, y eso nos causa una tremenda dolor y frustración no poder hacer eso, de luchar por mejorar. Bueno, pero, ¿qué ha hecho este gobierno? Compañeros, quedaron cerradas las instituciones del sector público agrícola durante la dictadura. El Instituto Nacional Agrario, que es de la reforma agraria, que se creó para eso, ¿verdad?, iba en camino a crear a hacer una ventanilla de compra y venta de tierra, porque la mentalidad de la dictadura era que el que quiera tener tierra que la compre, ¿verdad? Y entonces iba al cierre, le quitaban el presupuesto al Instituto Nacional Agrario todos los años. El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Edwin, ¿verdad?, 7 años cerrados, 7,000 expedientes perdidos, pero esos expedientes no eran de los campesinos, porque nunca accedían los campesinos al crédito, ¿verdad? ¿Qué estaba? Era para esconder los créditos que solicitaban y se los daban a los grandes, ¿verdad?, y esconderlos. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, Solén, privatizada la asistencia técnica y la extensión. El que quería asistencia técnica, que la pagara, ¿verdad?, que la pagara. Y no podía contratar ni agrónomos, ni promotores, ni extensionistas, ni nada, ¿verdad? Entonces, toda esa institucionalidad, ¿verdad?, prácticamente abandonada, colapsada, porque el interés de ellos era fortalecer precisamente el comercio internacional de la palma africana, del banano y de la caña de azúcar. Ese modelo agroexportador, que es contrario a modelo de soberanía alimentaria. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Xiomara? Reactivar esa institucionalidad. El INA, Banades ahora tiene más o menos unos 2.400 millones de lempiras, en dólares no sé cuánto es eso, pero para dar pequeños créditos a los campesinos y a los pequeños agricultores. Y fíjense cómo es de noble nuestro pueblo y nuestro sector campesino, los pueblos indígenas y las mujeres, que con ese apoyo, ahora animado por el gobierno de la compañera Xiomara Castro, hoy en día nosotros no tenemos que importar frijoles, tenemos frijoles suficientes, ¿verdad? Antes los traíamos hasta de África, compañeros, hasta de África los traíamos, los frijoles, todo con gorgojo y con todo, terrible. Hoy tenemos frijoles, tenemos maíz. El año pasado se produjo 20 millones de quintales de maíz, frijoles y arroz, como nunca en la historia, ¿no? Aún en esas circunstancias, aún cuando no hubo también suficiente invierno, ¿verdad? Pero se ve que los compañeros y compañeras están con ganas
de producir. Miren, tenemos un grave problema y es que la migración ha calado terriblemente en el campo, ¿verdad? Claro, tantos años en el abandono, la gente dice, aquí no hay posibilidades y ha salido mucho compañero y compañera hacia afuera. Pero fíjense que aquí, como hay enemigos y adversarios del proceso, ¿verdad? Cuando Xiomara llega al poder con 74% de pobreza y el 44% de extrema pobreza. Aquí hay una ONG enemiga del proceso y del gobierno financiada por los gringos, que se llama, ¿cómo se llama John? ACJ, ¿verdad? ASJ. Dice, miren, todos los días atacando al gobierno, atacando todo. Pero ha reconocido que la pobreza se ha reducido en un, si teníamos 74, ellos dicen a un 60%. Quiere decir que 14% se ha reducido, y lo dicen ellos, ¿verdad? Gracias a estos esfuerzos que hay, ¿verdad? Y no hay duda que se está impactando, ¿verdad? En el campo. Para ir cerrando, camarada, tenemos que tener esperanzas, y las tenemos. Es fundamental, como aquí han dicho los compañeros, miren, sin organización de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los pequeños y medianos productores, no habrá soberanía alimentaria, no habrá, ¿verdad? Entonces, organización es fundamental, movilización es fundamental. No vamos a poder lograr en 2 años y medio, en 4 años, desmontar esa estructura neoliberal, capitalista, injusta, pero vamos a avanzar. Pero tenemos esperanzas que lo vamos a lograr, ¿verdad? Si no en este tiempo, en otro tiempito, y yo creo que vamos a continuar juntos en esta lucha. Así es que me alegra mucho que estén aquí compañeros de todo el país, que hayan indígenas, campesinos, mujeres y también altos funcionarios, ¿verdad? Interesados en la soberanía alimentaria, ¿verdad? Gracias, compañero. Gracias, compañero. Compañero Johnny Rivas, de Plataforma Agraria. 12 minutos. Compañeros y compañeras, buenos días. Agradecer por el espacio y felicitar pues a los organizadores de todo este evento que ha conllevado a poder tener conferencias en diferentes temas. Creo de que es algo muy importante. Como ya decían los compañeros, yo soy Johnny Rivas, soy del Valle de Laguán, soy vocero de la Plataforma Agraria de Laguán. Tenemos unos 20 años de estar en lucha por reivindicar derechos de tierra. Y hemos estado ahí pues desde ya hace muchos años, creo ahí por el 2010-12, con Rafael asistiendo a algunas actividades internacionales de la vía campesina, y hemos estado pues en una lucha permanente. Esta es una región donde hay una disputa por acceso a justicia y que hemos recibido violencia en los últimos 14 años, o sea, después del golpe de Estado, y tenemos más de 200 compañeros y compañeras asesinados. En este gobierno incluso 10 compañeros asesinados. Entrando al tema de soberanía alimentaria, creo que la compañera Wendy hizo la descripción muy detallada, el concepto en sí de lo que es soberanía alimentaria. Y ella lo explicaba, bueno, es el derecho a que el pueblo se alimente. El asunto es que para poder tener acceso a esos alimentos, pues hay que tener acceso a los medios de vida. Y eso es lo que está un poco difícil. ¿Por qué difícil? Ya Rafael también lo mencionaba, hay un marco jurídico y no surge por arte de magia.
aquí creo es donde debemos comprender que las medidas que está tomando el sistema capitalista, las políticas neoliberales, tienen como objetivo acaparar todos los medios de vida, el recurso tierra, el agua, el bosque. Y aquí, ese sistema capitalista en Honduras profundizó esas políticas allá en los 90, a través de los llamados ajustes estructurales a países débiles, una política del Banco Mundial, con clara intención de quebrantar los principios para los cuales fue creado el Banco Mundial. El Banco Mundial en 1945 fue creado para combatir la pobreza en los países donde la Segunda Guerra había dejado secuelas. Pero con las políticas que está implementando hoy el Banco Mundial, está empobreciendo a los pueblos. Y creo de que este espacio, esas son unas de las causas que deben de, bueno, tal vez no atacarse, pero explicarle a la población que estos organismos financieros internacionales realmente están fracasados. En el caso del Valle de Laguán, ha financiado a Corporación Dinán. Corporación Dinán que no cumple con los estándares para poder tener acceso a crédito. Es violador de derechos humanos. Es irrespetuoso del deber social e irrespeta el medio ambiente. Y estos organismos financieros internacionales, pues no solamente han financiado agroindustriales, sino también han financiado políticas públicas que incluso están en contradicción con nuestra Constitución, aunque está toda violentada. Por ejemplo, el decreto 1892, que es la Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola, está en contradicción con los artículos 344 al 350 de la Constitución, que es el que declara de necesidad y utilidad pública un verdadero proceso de reforma agraria en este país. El 347 establece que el Estado de Honduras debe de orientar la producción a garantizar que la población tenga alimentación. Pero eso no ocurre. Aquí hay políticas públicas para, ya lo dijo el compañero Rafael, para beneficiar a las grandes agroindustrias palmeras, cañeras, piñeras, y eso está en contra de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Y eso creo solo refleja el interés de ese poder económico que impone agendas corporativas transnacionales en nuestros países, no solo en Honduras, a nivel de América Latina, imponiendo agendas corporativas transnacionales, extractivistas, que excluyen, empobrecen y obligan a la población a migrar con sus sistemas de violencia. Y allí va de por medio la negación al derecho a la alimentación. Entonces, con esas políticas perdemos la soberanía incluso como persona, no digamos la soberanía alimentaria. Entonces creo de que teniendo claro ese contexto internacional de ese poder económico que pretende expulsarnos pues de nuestros territorios, creo de que allí el llamado es a la organización, a la resistencia, como la hemos tenido históricamente en este país, pero cada vez más con fuerza, con disposición, con principios éticos y morales y sin perder los objetivos que nos hemos planteado, compañeros y compañeras. En ese sentido, pues, la exigencia debe de ser el acceso a los medios de vida, el acceso a la tierra. Que bueno, este gobierno creó la Comisión Agraria,
para acceso a tierra el 6 de junio de 2023, pues como no se reglamentó el trabajo que tenía que hacer la Comisión Agraria, el Poder Agroindustrial hizo uso de la maquinaria mediática que tienen a su favor y creó la narrativa en el imaginario público que la comisión era para ejecutar desalojo. Y en un momento, el director de la comisión siguió a esa lógica. Y eso nos tiene con miles y miles de compañeros desalojados a hoy de su tierra, violándoles el derecho a la alimentación, violando el derecho a esa soberanía alimentaria. Y esto creo, compañeros y compañeras, quizás el gobierno está haciendo su parte, que es importante, creemos nosotros que todavía adeuda mucho, y lo digo en una crítica sana, pero también exhortativa a quienes están dirigiendo hoy las instituciones que tienen que ver con los accesos a los medios de vida, para poder entonces garantizar esa refundación que hemos proclamado y que creemos nosotros desde la UAN, la impulsamos y la empujamos, desarrollando urbanizaciones incluso, sin el permiso de nadie, únicamente con el deseo y la necesidad de la población, que necesita un pedacito de tierra para poner sus 4 láminas para poder vivir dignamente. Y creo, compañeros y compañeras, que no podemos continuar en un ambiente donde se están llevando a cabo desalojos tras desalojos, donde se está contaminando el agua, que también es parte de nuestra alimentación. Sin agua tampoco vamos a vivir. Donde no hay créditos, lo digo porque en realidad sabemos de que aquí tenemos a Edwin y agradecemos que esté aquí, pero todavía hay mucha deuda en el tema de créditos justos. Y es más, yo le mencionaba en una reunión esta semana a Rafael la necesidad de poder garantizar de que los compañeros y compañeras que hoy están recibiendo títulos definitivos de propiedad, pues no vaya a ocurrir lo que ocurrió en los 90, que la banca privada, pese a que los títulos definitivos de propiedad estaban prohibidos de que sirvieran de garantía, pues se abusó. Y sirvieron de garantía y después vino el despojo, aún violentando artículos de ley como el artículo 106 de la Ley de Reforma Agraria. Y esto, compañeros y compañeras, creo de que es un tema que debemos, bueno, profundizar en nuestras discusiones, pero también necesitamos, por ejemplo, el acceso a semillas sanas. Cuando hablo a semillas sanas, pues ya conocemos toda la intención de la corporación transnacional esa Monsanto, que pretende incluso privatizarnos la semilla. Y aquí estamos hablando de la soberanía alimentaria. Entonces tenemos que también dirigir nuestras luchas en contra de estas transnacionales que están envenenando la humanidad a través de sus transgénicos, pero también quieren privatizarnos la semilla. Esto creo, compañeros y compañeras, son temas pues que debe de preocuparnos y de alguna manera llevarnos a la reflexión. Y hablo no solo de Honduras, estoy hablando a nivel de América Latina, que es donde el poder corporativo transnacional está imponiendo agendas. Está imponiendo agendas que violentan todos los derechos fundamentales de la población, entre ellos el derecho a la alimentación. Voy a ir concluyendo ya, pues manifestando que es importante que este espacio de la CELAC, en realidad, debería
deberíamos pues preocuparnos por tener un equipo legal que analice los marcos jurídicos en América Latina que atentan contra la soberanía alimentaria y en contra de los pueblos. Ya la compañera manifestaba, pues seguramente la próxima guerra va a ser por el hambre. Y creo ahí por el 2012 la FAO dio un informe de que habían 1.000 millones de seres humanos padeciendo de hambre. Entonces ya hay indicios que vamos hacia ese camino. Entonces se vuelve necesario tener que hacer los análisis de los marcos jurídicos que tenemos en estos países para poder también, porque el poder económico analiza los marcos jurídicos y los aplica para América Latina, es el mismo formato. Entonces nosotros también deberíamos de tener nuestra respuesta para poder empezar a declarar inconstitucional todos esos marcos jurídicos que atentan contra la alimentación, en contra de la vida de la población, y empezar entonces a redactar nuestros marcos jurídicos con la propia cosmovisión de nuestros pueblos. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros, expositores. Creo que hemos tenido pues un acercamiento que Michelén nos contextualiza desde el capital, de cómo se mueve esa dinámica transnacional en función de las grandes empresas, de los agronegocios, y también Michelén nos proyecta hacia dónde la soberanía alimentaria, en el sentido que es totalmente integral, que pasa por los cuerpos, por el respeto, respeto a las diversidades, por algo más allá que producir, que sembrar la tierra. La compañera Wendy también nos pone en perspectiva un abordaje desde la economía feminista, y también yo creo que repensar eso, las raíces. Yo creo que Wendy pone también una ruta de discusión. Rafael nos muestra ese deseo del cuerpo, del concepto de la refundación, cómo se plantea desde el Frente Nacional, incluso cuando uno lo piensa y luego ve la definición del Partido Libre y lo que es el gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, todo el deseo de avanzar, pero luego plantea también está maniatado toda esa estructura de poder que quedó anquilosada de toda esta situación del golpismo. Entonces estamos ahí y Johnny viene y nos aterriza y nos dice, aquí está uno de los focos de desastre en el Valle del Aguán. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentarlo? Desde lo colectivo, desde lo político. Y me alegra que está con nosotros el señor ministro Edwin Araque, ministro de Banprovi. Me alegra, bienvenido compañero ministro. Me alegra que por allá veo a Trinidad Sánchez de la Red Comal, que le enfrentaron desde esa idea de enfrentar el modelo neoliberal. Cuando Callejas vino a ser el primer desastre en este país, la Red Comal surgió como una alternativa de los pueblos campesinos para otra economía posible. Entonces, ahora con esta breve reflexión, pasamos a unos minutos. Si alguien desea tomar la palabra, una pregunta, compañero Felipe, unas 3, 4 intervenciones. Vamos a comenzar con el compañero Felipe de Asilpaz, de Barcala La Paz, y luego con el compañero Pedro de Navaquerico. Muy buenos días, compañeros, compañeras, a los panelistas. Solamente quiero decirles como pueblo originario, más que todo a los que son gobierno. Yo sé que está difícil para resolver los problemas, pero con que los contesten el teléfono es bien importante cuando llamemos. Con eso, porque he llamado a muchos funcionarios, deje su mensaje, deje su mensaje, deje su mensaje, y eso a nosotros nos incomoda. Ahora, quiero plantearle un punto bien importante y muy de acuerdo con lo que han tocado los compañeros, los panelistas, tanto Wendy como el compañero Johnny, sobre nuestros territorios. Y hay una de las preocupaciones gravísimas y grandísimas para nosotros, las amenazas que estamos sufriendo, pero hay una ley con lo que es soberanía alimentaria, porque de eso hay dos cosas que se manejan. El gobierno derechista hablan de la seguridad alimentaria, que es otro tema del Banco Mundial, y seguridad alimentaria es llenarle la barriga a la gente
¿Y sabe qué me dijo un ingeniero una vez del gobierno anterior? Porque les digo, van a llenarle la barriga de transgénicos, de veneno, la barriga a la gente. De todas maneras se van a morir. Entonces, hay un punto que no se tocó acá y lo quiero recalcar, que es una de las amenazas graves que tenemos los pueblos indígenas y campesinos en Honduras, es la Ley de Protección a los Sustentores Vegetales, Decreto 21-2012, que esa ley está vigente. Esa ley está viva y nadie hablamos de eso. Y eso, por ejemplo, nosotros los pueblos lencas tenemos una diversidad de semillas originarias, tanto de maíces, tanto de frijoles, de todas las variedades. Pero si esa ley, y en Marcal hay una empresa que es famosa con la agricultura orgánica, pero ellos con una agricultura orgánica como el chancho, así ven, agachada. Nosotros queremos una agricultura agroecológica ancestralmente de nuestros pueblos originarios con la cabeza levantada, mirando el peligro que viene hacia nosotros. Porque una finca puede tener 40 años, pero si esa ley la cumplen, hasta ahí llegó todo. Entonces, nadie se ha pronunciado de este gobierno sobre esa ley. Y así exijamos la derogación también de otras leyes como las que nos dañan a nuestros territorios campesinos y indígenas. Muchas gracias. Gracias, compañero Felipe Vázquez, de Asilpaz. Compañero Pedro. Felipe. Aclaración para Felipe. Felipe, estamos aquí hablando con Wendy porque ha sido una batalla y una lucha por que se derogue esa ley. Y esa ley que tú te refieres, hay que chequear, ha sido declarada inconstitucional, ¿verdad? Y por lo tanto yo creo que ahí es donde debemos nosotros, ¿verdad? Salir, exigir y decir, esa ley es inconstitucional y no puede aplicarse. Y hay un fallo de la Corte sobre eso, ¿ok? Solamente, seguidamente hay una mesa de justicia climática a las 10:30 acá. Entonces, seamos puntuales, 1 minuto, compañero Pedro. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Pedro Amaya, soy coordinador del autogobierno indígena lenca de Nahuaterique. Nahuaterique es un territorio que está allá en la frontera con El Salvador. Los problemas que nosotros tenemos como territorio son, por ejemplo, la tierra. El problema de la tierra en Nahuaterique es que hay un tratado internacional de la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos, donde el problema de la tierra es por la cuestión de que un territorio que en el 92 será salvadoreño y el 11 de septiembre del 92 pasa a ser de Honduras, el territorio rectificado. El problema está en que se los comenzó a dar títulos de propiedad para estabilizar el trabajo, luego se suspenden. Hay más de 9 propuestas de títulos que no han avanzado, no han caminado. Los títulos dicen Nahuaterique La Paz, porque es un territorio como aislado, ¿verdad? Nosotros siempre mantenemos la estabilidad, a pesar con todo lo que nosotros hemos vivido, el acosamiento por los terratenientes, algunos los tenedores. Nahuaterique se caracteriza en 3 partes de tierra: propiedad privada, tenencia de la tierra y posesión de la tierra. Ha avanzado la propiedad privada. Directamente ese es el problema de la tierra. Ahora nosotros como un sector Nahuaterique, que decimos sector Nahuaterique, se han hecho 2 consultas con el pueblo, previa e informada, porque trabajamos desde la parte indígena. Al pueblo se le ha pedido si el pueblo quiere que Nahuaterique se declare como un municipio número 20 del Departamento de La Paz, si tenemos encuesta. El pueblo ha dicho sí. Y nosotros que representamos al pueblo somos los que andamos gestionando que Nahuaterique se declare como municipio. ¿Y por qué? Viene la pregunta, ¿y por qué Nahuaterique quiere ser municipio? Porque ya no quiere que los demás municipios aledaños le administren sus recursos. Hay 4 municipios aledaños que pelean por el territorio de Nahuaterique, no que es de Santa Elena,
Yarula dice, no, pero que es de Yarula. Marcala dice, no, pues que es de Marcala. Pues también Cabañas dice que es de Cabañas, en el departamento de La Paz, 4 municipios aledaños. Y Nahuaterique, que represento como acto de gobierno indígena, dice, ya no queremos que los administren nuestros recursos. La gente viene a pagar impuestos. ¿Dónde llegan las transferencias del café? Porque Nahuaterique, allá en los años 90, 93, la hambre y la pobreza los hacía talar árboles y comer. Rafaela se da cuenta de los movimientos de ese tiempo. La pura necesidad los hacía botar un árbol, a cerrarlo con sierras de mano, ir a vender la madera para mantener nuestra familia. Quedó devastado Nahuaterique con 12 años de guerra que termina en el año 92 y Nahuaterique quedó terminado. 6 meses después nosotros pasamos al territorio de Honduras donde no encontrábamos apoyo, como aislados. Pero de ahí Nahuaterique ha dicho ya no a la tala de árboles, sembremos árboles. Y ahora los dedicamos la mayor parte a la producción de café. Sembramos algunas parcelas de café y entonces de allí sobrevivimos. Ya no queremos talar el bosque. ¿Por qué si Nahuaterique fuera un cerro pelado que no tiene ni un árbol, no les interesaría a los demás municipios? Pero ven los recursos que realmente tiene Nahuaterique, de que hay agua, de que hay bosque, de que hay de qué comerciar, de que hay trabajo. Entonces directamente les digo que ese es el problema de Nahuaterique. Ahora el por qué ese es Nahuaterique, estamos en la gestión de que se declare municipio. Gracias, compañero. Muchas gracias. Sabemos que hay ya casi 7 personas que han pedido la palabra. Yo llevo el orden, pero ya el evento está, hay otro evento acá. Entonces vamos a cerrar con 3 participaciones y traten por favor 3 participaciones, pero ya están en línea la compañera Delmi. Gracias, Luis. Buenos días a todas y todos. Va a pasarme acá para no darles la espalda, sí. Yo solo quisiera hacer un llamado a todas las organizaciones. Nosotras hemos resistido a un montón de hecatombes en este país. Hemos avanzado y hemos resistido y estamos vivos y vivas y fuertes. Ahora con nuestro gobierno y con todas las dificultades que nos enfrentamos en un gobierno que creíamos que íbamos a solucionar todos los problemas en el primer año, qué cosa imposible, compañeros y compañeras. Venimos de décadas de sometimiento, de control y manipulación de la psiquis colectiva para empezar, ¿verdad? Que no estamos uniformes en la comprensión de cómo se manejan las sociedades en nuestro país y en nuestros países, o sea, cómo se controlan las sociedades y cómo se debilita también la esperanza, cómo se debilita ese sentido de unidad de los pueblos. En nuestro país, con nuestro gobierno, ese es el principal problema que tenemos. Hablamos de la pérdida de soberanía territorial, soberanía nacional, soberanía alimentaria, pero no hablamos que uno de los principales problemas que hemos tenido y que hemos sufrido es la desarticulación del movimiento social en el país. Porque creímos, gracias compañera, porque creímos que con tener parte del poder, porque el haber ganado las elecciones no es que accedimos al poder total para la administración de la cosa pública. Eso no es cierto y por tanto tenemos que estar más articulados que nunca, más unidos que nunca, mujeres, hombres y todos los sectores de la sociedad. Y es así como vamos a poder hacer cogobierno con el gobierno. El gobierno no nos va a ver ni nos va a tener en cuenta si estamos dispersos y desarticulados. Ese es mi mensaje por toda la problemática que estamos enfrentando. Y para los demás países lo mismo. Muchas gracias. Compañero, un minuto, estimado ministro. Bueno, compañeros, ¿y el pueblo unido? ¿Globalizamos la lucha? Así que, compañeros y compañeras de lucha, creo que es importante recalcar esto, porque en los pueblos lo que hacemos es esa lucha reivindicativa siempre. Cómo poder defender contra estas
terratenientes, más que todo. Yo creo que en este caso los compañeros hablaban algo muy importante de la Villa Campesina, incluso ha hecho un papel muy importante, igual que las demás organizaciones. Aquí lo que puedo observar y algo muy importante sería cómo poder unificarnos para poder globalizar esto. Solamente. Cerramos con el señor ministro Uraque. Muchas gracias y saludos a todos. La información que nos dio el compañero Alegría, de que la producción de granos básicos fue suficiente y tenemos soberanía alimentaria, compañero. Pero eso no es por casualidad, no es que cayó el maná del cielo, es por la política pública de la presidenta Xiomara Castro. Ella me instruyó: Edwin, queremos garantizar recursos para la seguridad alimentaria. Y es así como en el 22-23 duplicamos la producción. Financiamos 1.762 millones en el 2022 y en el 2023 subió a 3.762 millones. 114% se duplicó, más el bono tecnológico. Así es que este financiamiento sigue siendo disponible al 4% de interés, de plazos de 3, 5 hasta 15 años plazo. Y lo otro, con certificado de garantía, que no se tenía, se implementó en este gobierno. En resumen, Banprovi ha financiado entre el 22 y 23, hemos pasado de 6.700 a 12.838 millones y esperamos que este año 2024 superamos esa cifra. Así que a todos, y exhorto a Rafael que sea el interlocutor, porque la palabra clave aquí es la organización para refundar el país. Yo soy un funcionario público, pero me debo a ustedes. Lucho con toda la mafia bancaria, lucho contra la mafia corporativa, y día a día Banprovi está financiando siempre a nivel de organizaciones campesinas. Y Rafael, tú eres testigo de eso. Muy bien, así es que fortalezcamos la organización, compañeros, para garantizar la refundación de nuestra patria. Gracias, saludos. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a hacer una ronda para el de cierre. Betty me ha pedido la palabra, pero un minuto, Betty, nada más, porque quisiera como que no quedemos mal con el espacio, con el salón. Sí, buenos días, Betty Vázquez, somos de la Mesa de Tierra y Territorio. Solo algunas cosas. Los créditos y el bono tecnológico solo está llegando a los hombres. Las mujeres están alejadas de eso. Es una cosa a considerar. Sobre los desalojos violentos, y desalojos violentos porque realmente se están ocasionando y justamente… teníamos mucha expectativa que con el nuevo Instituto Nacional Agrario el tema de ir subsanando algunas situaciones que estaban rezagadas en el tema de titulación y otorgamiento de tierras. Lastimosamente, incluso la nueva expectativa con el nuevo Poder Judicial, creíamos, se cambiaron los 15 magistrados, pero no se cambiaron los jueces en los territorios. Y ellos siguen ejecutando y ordenando, y la misma policía sigue siendo la que va a hacer los desalojos de manera masiva. ¿Qué tenemos como consecuencia? Que tenemos un mecanismo nacional de protección que no está dando la respuesta, porque cada vez que hay desalojos violentos, que hay personas en riesgo en la tierra y en el territorio, tienen que acudir al mecanismo de protección, y el mecanismo de protección no tiene la capacidad para resolver una problemática de búsqueda de acompañamiento en materia de defensa de derechos. Es una cosa que mientras hayan desalojos, violencias en los territorios, van a haber personas con medidas de protección, como muchos de los tantos que estamos en esta mesa. Cierro con esto. También nos preocupa enormemente que se esté canalizando los bonos tecnológicos a través de los gobiernos locales y que lo politizan y no están llegando verdaderamente a los campesinos y las campesinas. Muchas gracias, compañera Betty Vázquez del MAS. Cerramos con 2 minutos por cada una de las expositores y expositoras.
Miselén, y vamos en el orden. No, nada más reiterar las gracias, porque ya pasamos la hora y el panel de justicia climática que estaba para el otro hotel va a ser aquí, así que todos nos quedamos acá y vamos a dar paso a la otro panel que también seguimos como la misma línea del debate, ¿no? Estamos ahí vinculados. Entonces, dar las gracias y decirle que para que garanticemos la soberanía de nuestros países, la soberanía alimentaria, solo con mucha lucha y organización y unidad en la diversidad de nuestros movimientos. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Globalicemos la lucha y globalicemos la esperanza. Bueno, como hondureña, ¿verdad?, que soy, y que como dicen, sentimos, ¿verdad?, lo que estamos pasando en este país. Yo creo que aprovechando que aquí hay funcionarios públicos y que fue un análisis que hicimos anoche, el movimiento campesino organizado, beligerante, que tiene lucha en los territorios, necesitamos un diálogo nacional con las autoridades. Queremos llegar a la presidenta Xiomara Castro y a los gabinetes que tengan que ver con el desarrollo agrícola. Bueno, pero necesitamos nosotras propusimos el gabinete agrícola, que urgía, porque el problema es que hay una desarticulación del sector agrícola en el país. Y yo les hago un llamado, compañeros, esperamos que nos llamen a un diálogo nacional donde podamos retomar esas demandas que entregamos al gobierno de la presidenta Xiomara. Y la otra tarea para nosotros como movimiento campesino es que necesitamos forjar la unidad entre nosotros y nosotras. Así que, compañeros, nos quedamos con esa tarea, fue un análisis que hicimos anoche y yo creo que vamos a fomentar nuestro espacio de unidad, porque como decimos, si nos agarran solos individualmente, nos van a matar uno a uno, pero si colectivamente nos acuerpamos, vamos a hacer fuerza. Yo quería colocar eso porque fue una discusión que tuvimos anoche y yo creo que también nos estamos viendo de adentro, pero también necesitamos acercarnos al gobierno donde podamos tener un diálogo y que podamos buscar las estrategias y las alternativas para poder generar o sentar las bases estructurales para generar cambios que necesitamos la población rural. Muy bien, Wendy, muy bien. Correcto. Aquí hemos reafirmado que sin reforma agraria, sin una justa distribución de la tierra y los bienes naturales, jamás podemos conseguir soberanía alimentaria. Y tiene que estar en el centro de las políticas públicas. Yo no tengo ninguna duda que el gobierno de Xiomara tiene esa voluntad, Pero el atraso que nos han dejado es horrible y que no podemos en 2 o 4 años resolver toda esta problemática. Pero que sí la vamos a resolver, compañeros, con la unidad, la organización, ¿verdad?, de nuestros compañeros, sin lugar a duda. Aquí debemos reafirmar que la organización, la formación, aquí estamos hablando con Wendy, hay un compromiso del Instituto Nacional Agrario de cederle una tierra a la articulación de mujeres campesinas para agroecología, para una escuela de agroecología, ¿verdad? Y ahí vamos, la capacitación es fundamental para eso, pero también solo recordarles, estamos en un gobierno de transición, compañeros, de transición ante lo viejo y lo arcaico de 200 años y de una dictadura permanente de 12 años, ¿verdad? Estamos en un proceso de transición. ¿Cómo recomponer eso? Nos está costando muchísimo a todos nosotros y nosotras, ¿verdad? Así es que la policía, imagínense, son organismos y las Fuerzas Armadas enderezar todo eso. Antes, yo fui a Bajo Aguán, Johnny, y allá las empresas asociativas campesinas, ¿verdad?, que ahora con el gobierno estamos en un proceso de diálogo, decían, compañeros, aquí, en este campamento, estaba el campamento militar, ¿verdad?, protegiendo a Químicas, Dinán, a los otros jodidos ahí, ¿verdad? Tenían todo
las Fuerzas Armadas, la policía, los tribunales, los periodistas, todo. Ahora ya no tienen, por lo menos ya algunos, la policía no está ya ahí, las Fuerzas Armadas no están ahí. Sí tienen los jueces y tienen otros instrumentos. Pero bueno, sigamos adelante. Yo creo que esta mañana debe ser para refortalecernos. Recuerdo a Egidio Bruneto, un compañero del MST, gran compañero, enorme compañero, gran luchador, humilde, talentoso, y murió en un accidente trágico, lamentable. Y él me decía, mira Alegría, el desarrollo económico, social y político de América Latina tiene que pasar por el sector agrícola, ¿verdad? Agrícola, una cosa. Y después me decía, los cambios que se van a producir, él siempre soñó con eso, los cambios que se van a producir en América Latina no se van a dar nunca sin nosotros, sin los pueblos indígenas, sin las mujeres del campo, sin los campesinos. Y ahí estamos nosotros, compañeros, ¿verdad? Gloria eterna para Egidio, ¿verdad? Y para el MST que tanto ha contribuido a nivel internacional, ¿verdad? Globalicemos la lucha. Globalicemos la lucha. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Quizás rápidamente manifestar de que nosotros hemos venido escuchando en reiteradas ocasiones esa voluntad política del gobierno y hemos creído, pero necesitamos llegar al momento de las acciones. O sea, está bien la voluntad, pero necesitamos la acción ahora y ya estamos a momento de eso, pues, de la acción. Entendemos que esa voluntad pues está expresada y está, bueno, allí, eso no se discute, pero para poder llegar a tener la acción, también la institucionalidad necesita hacer algunos cambios. Por ejemplo, nosotros hemos identificado que no solo en las Fuerzas Armadas están estancados los procesos, sino en los equipos legales que tienen las instituciones, están cuadrados con la narrativa legal de protección al agroindustrial. Y eso no puede seguir así, porque si se cambian a quienes están a nivel de la dirección, pero los equipos legales tienen trabado todo. Y en el caso del INAH especialmente, nosotros ya lo detectamos, que allí está el cuello de botella. Entonces deben de hacerse cambios a ese nivel, pues, si no vamos a estar siempre en lo mismo. Por otro lado, quería también manifestar, bueno, el asunto es de que no sirven ahí, pues, y deben de ser removidos, y no solo del INAH, sino de varias instituciones. Quería manifestar también de que en ese sentido de unidad y trabajo que debemos realizar para poder impulsar esas transformaciones que necesitamos, bueno, se vuelve necesario, y anoche lo discutíamos, y ojalá si tomáramos el acuerdo hoy aquí, de trabajar en crear el capítulo de ALBA Movimientos en Honduras. ¿Estamos de acuerdo, compañeros y compañeras? Bueno, entonces vamos a concluir con esta propuesta y vamos a quedar entonces pendientes de una próxima convocatoria ya interna para poder seguir discutiendo esa unidad granítica que necesitamos para impulsar las transformaciones en este país. Gracias, compañeros. Muchas gracias a compañera Miselén, compañera Wendy, compañero Rafael, compañero Johnny, a cada uno de ustedes, a cada una. Y nos queda pues el desafío, el horizonte, como nos lo plantearon acá. Globalicemos la lucha. Un aplauso para todas ustedes también, para todos ustedes. Muchas gracias, compañeros. Acá sigue la siguiente mesa de trabajo. Entonces, justicia climática, se quedan acá. Muchas gracias. Ajá.